Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. En esta mañana dominical tenemos la grata compañía de nuestro viejo amigo, no por la No edad, por sino por viejo, el sino por tiempo, amigo, don ¿verdad? Henry Gebrar, economista, consultor y una figura de los medios de comunicación. Buenos días, Henry. Muy buenos días, Héctor. La verdad que me complace mucho tener de nuevo, después de cierto tiempo, ¿verdad? Sí. Tener la oportunidad de compartir ese un set de televisión, de contigo y estar en este espacio, ¿no? de mucho prestigio. Así que muchas gracias por la invitación. Bien. Henry, yo creo que de rigor, que empecemos hablando sobre la economía dominicana vista desde los posibles efectos de impacto de su sector externo, tomando en cuenta que en Estados Unidos se ha desatado una guerra comercial. El tema de los aranceles ya nos toca a nosotros con la proporción del 10%, que no es la más alta, pero es un 10% y podría incluso afectar ciertas actividades, áreas como exportaciones, zona franca y algunos productos específicos. Entonces, ¿cómo tú entiendes que impactará eso en la economía dominicana? Bien, primero, obvio que esta pregunta es de alta relevancia en estos momentos. Y yo creo que a veces es bueno ser muy honesto con las respuestas. Es demasiado temprano para entender realmente la magnitud de este cambio. Estamos frente a uno de los cambios más importantes de la historia económica reciente, porque no es un cambio en las reglas del juego, es un cambio en el juego mismo. Y yo creo que el orden mundial que teníamos más o menos claro después de la caída del muro de Berlín, un proceso de globalización, de mundialización cada vez abierto, con circulación bastante libre de mercancía, de gente, de capitales. De cierto modo, yo creo que estábamos ya con estas medidas que se anunciaron el miércoles de esta semana en la Casa Blanca, prácticamente como una especie de acta de defunción de este sistema global. Ahora estamos entrando entonces en un nuevo orden global que se va a ir definiendo, afinando, y eso es lo que va, en fin de cuentas, el viaje entre lo que murió y lo que va a terminar siendo. Vamos a tener meses, probablemente años, de sobresaltos, porque el trayecto entre lo que dejó de ser y lo que va a terminar siendo va a tomar su tiempo. La primera manifestación de eso, como tú muy bien lo dijiste, fue el tema de los aranceles. Por supuesto, un país como la República Dominicana, cuya economía es muy vinculada, más que a la economía global, diría a la economía de los Estados Unidos, Sí. porque si vemos el caso preciso, mira, de los sectores generadores de divisa, que son tan fundamentales para explicar el crecimiento de la economía dominicana, en el caso empezando por las exportaciones de zona franca, que el año pasado cerraron en los 8.600 millones de dólares, el 73% va a Estados Unidos. O sea, prácticamente las 3/4 partes de esto va a Estados Unidos. Ha ido bajando paulatinamente la participación, pero sigue siendo una participación altísima. Y uno puede medir más esta importancia cuando tú ves que las exportaciones mal llamadas nacionales, o sea, las que están fuera de zona franca, y apenas un 15% que va a los Estados Unidos. O sea, que hay el impacto probablemente mucho más en el tema de zona franca. Seguimos con los sectores generadores de divisa, pues podemos volver, ¿no?, al tema del impacto de las exportaciones. Turismo, el primer mercado de turismo de la República Dominicana, en términos de nacionalidad, son los Estados Unidos. Y si tú mides, que es el otro Cerca de un cuadro, 40%. sí,
Pero es más todavía si tú tomas el otro cuadro que publica el Banco Central, al cual pocas veces le prestamos atención, que es no la nacionalidad, sino el lugar de residencia. La participación de Estados Unidos es aún más importante, porque tú, por ejemplo, tú tienes dentro de la cifra del Banco Central como unos 100.000 cubanos que llegan a la República Dominicana, pero cuando tú vas por residencia, tú buscas Cuba, no aparece. Son cubanos de nacionalidad, pero que viven en los Estados Unidos. En Estados Unidos. Lo mismo, tú ves los rusos que siguen visitando el país o los ucranianos que siguen visitando el país, ya no aparecen como residentes en Rusia, probablemente son residentes también en los Estados Unidos. De ahí pues que el mercado de Estados Unidos tiene una relevancia aún más importante y que además ha habido en los pasados 10 años una recomposición del mercado turístico de la República Dominicana, que hace 20 años atrás era netamente europeo y lo es cada vez menos, porque además el turismo desde Latinoamérica se ha duplicado entre 2018 y 2024. Pasamos de 1 millón de turistas a Latinoamérica a más de 2 millones. Si vemos el tema de remesas, ni hablar, o sea, el 90% de la remesa viene de los Estados Unidos. Y finalmente el caso de inversión extranjera, ahí es igual, mira, a veces se registra una inversión extranjera porque pasa por una isla, pero realmente es un capital de Estados Unidos. Probablemente una buena mitad de la inversión extranjera proviene de los Estados Unidos. De ahí pues que en algunos momentos se decía que por cada punto adicional que crece la economía de Estados Unidos, la economía dominicana crece adicional 1.6, 1.7. Yo creo que todavía eso es cierto. De ahí pues que cualquier cosa que vaya a pasar, para bien o para mal, en los Estados Unidos, lo es más para bien o más para mal para la economía dominicana. Y ahí efectivamente, todas esas reglas significan que Estados Unidos ha tomado la decisión de cambiar o de tratar de cambiar su modelo económico. Estados Unidos se había convertido en país netamente consumidor, netamente importador, financiando su consumo con emisión de deuda que suscribía principalmente China. Estados Unidos, no sin razón, entiende que eso no es sostenible en el tiempo, inclusive pudiese amenazar lo que es la supremacía que ha tenido Estados Unidos, por lo que esos cambios que hemos visto esta semana, yo creo que son nada más un elemento de otros cambios, de otras medidas que se va a anunciar, como por ejemplo, gracias a esas recaudaciones extraordinarias que van a tener con el aumento de los aranceles, una parte sustancial de este dinero va a servir para financiar profundos recortes en los impuestos en Estados Unidos, el impuesto a la renta a los hogares, el impuesto a la renta a las empresas, que eso va a ser una segunda ola muy profunda de cambio. Estamos viviendo un cambio de modelo económico probablemente a nivel global. Pero pudiera también darse un encarecimiento de la vida en Estados Unidos, porque tú mismo señalabas que ellos son prácticamente netamente importador. Sí, y obviamente la decisión de subir los aranceles es inmediata, el efecto es inmediato, porque a partir de ayer sábado ya entró en vigencia esto. El lado positivo, lo que busca Estados Unidos, no es tan automático, de recuperar producción local, de hacer que nuevas inversiones se instalen en los Estados Unidos, cosas que se van a producir, pero van a producir resultados dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Por mientras, efectivamente, esa es una de las grandes incógnitas, pero lo que se supone, ¿verdad?, que al subir los aranceles, tradicionalmente, clásicamente, entendemos que eso encarece entonces el costo de los productos, sube la inflación, como consecuencias la Reserva Federal pudiese decidir no aplicar los 2 recortes de tasa de interés que tenía pensado para fin de año, y eso obviamente significaría que entonces
el crecimiento que se proyectaba de la economía dominicana y de la economía de Estados Unidos, la economía global en general, se tendría que revisar a la baja. De hecho, el viernes de esta semana, la firma Standard Poor's anunció de que con carácter de emergencia, en los próximos días, está haciendo un esfuerzo extraordinario para ir revisando las proyecciones de cada uno de los países a los cuales hace una evaluación, y a final de mes, la semana después de Semana Santa, toca el encuentro semestral o la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional, donde tradicionalmente dan a conocer sus proyecciones. La semana pasada la directora ejecutiva, no recuerdo el nombre de ella porque es un poco complicado. Es complicado. Es complicado. Sí. La directora ejecutiva decía, no, mira, nosotros tenemos confianza de que estamos manteniendo la proyección o el pronóstico, porque prácticamente está en la imprenta ya. Yo creo que la semana que viene no me sorprendería que el fondo nos diga que mira, quizás vamos a tener que tomarnos unos días más, o definitivamente sí, estamos ya revisando también ligeramente a la baja. Ahora los sobresaltos son enormes. Algunas cosas en lo muy corto plazo ya son positivas para la República Dominicana. El petróleo se derrumbó. De esa parte positiva me gustaría que habláramos en el próximo segmento. Excelente. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Continuamos la conversación con Henry Gebrar. Tú decías incluso que había alguna posibilidad de elementos positivos en esos cambios sí. de la parte del sector externo de la economía, y hablaba del petróleo, que se convierte en ocasiones en el principal foco de temor, pero ha estado en torno a los 70 sí. por ahí. Oye, fíjate, Héctor, que la semana antes de asumir Donald Trump, el 20 o 21 de enero, el petróleo estaba subiendo y se cotizó por encima de $80. Jueves y viernes de la semana que acaba de transcurrir, el petróleo se cayó un 15% en apenas 2 días, y el viernes llegó a bajar hasta $61, una cotización que no se veía desde abril del 2021. Regresamos antes, está más barato el petróleo que antes de la guerra en Ucrania. $61. ¿Qué implicación tiene eso para la República Dominicana? Héctor, ahí la matemática es muy sencilla. Por cada dólar, un pobre dólar, que baja el barril de petróleo, y ahí estamos $20 por debajo de lo que era el precio promedio del presupuesto dominicano. Del presupuesto, sí. Por un pobre dólar que baja el petróleo, la República Dominicana, o sea, cada uno de nosotros, la República Dominicana se ahorra $75 millones en la factura petrolera. Si efectivamente se mantiene esas cotizaciones, $20 de diferencia significa ahorrarse $1.500 millones. Es un impacto enorme. Inclusive de mantenerse así, dentro de unas semanas, yo creo que los precios de los combustibles pudiesen empezar a bajar. 2, al revés del lado de las exportaciones, el oro. Héctor, el oro está por encima de $3.100 ahora. Yo recuerdo cuando yo colaboraba en el Ministerio de Energía y Minas como asesor económico, cuando nos sentábamos con las firmas mineras y hacíamos proyección, la discusión era si en vez de 1.200 le ponemos 1.500. Y yo recuerdo siempre los ministros de turno diciendo, mira, recuerde, francés, hay que ser conservador. Entonces dejamos 1.200. Después llegamos a 2.000. Entonces, no, o sea, no se va a mantener arriba de 2.000.
Y yo recuerdo inclusive proyecciones que se hicieron durante la discusión el año pasado de la reforma fiscal, que había que proyectar cuál puede ser los ingresos de la Barrick Gold, que producen Barrick Gold para el gobierno. Y eso es, mira, que se pueda proyectar. Y ahí nadie quería poner una proyección de un precio arriba de $2.000. Estamos arriba de $3.000 y nadie sabe a ciencia cierta si no va a seguir subiendo, dado precisamente toda la esa incertidumbre que hay. Y eso es muy positivo para la República Dominicana porque ayuda a la balanza de pago, ayuda a las recaudaciones. Las recaudaciones que van a tener a partir del segundo semestre de Barrick Gold van a ser fenomenales y es probable que en algún momento lleguemos a producir ingresos de más de 50.000 millones de pesos al año solamente con el oro. Producto de todo eso, y es otra buena noticia, ya cambió la tendencia que estaba preocupando, no sin razón, a la mayoría de la gente, que era el tema del dólar. De la tasa de cambio, La el tasa mercado de local. cambio ya lleva una semana que deja de subir, pero más que dejar de subir, está bajando. Está bajando. Ya el dólar está debajo de 63. Por supuesto, si recordamos que estaba en 58, todavía 62 y algo nos parece alto, pero si lo comparamos con 63,48, que fue el valor máximo hace 10 días atrás, dice, bueno, ya la tendencia parece haberse revertido y tiene sentido un poco en función de todo lo que está pasando, porque el otro también que está tratando Estados Unidos como parte de esta nueva política es que el valor del dólar respecto a las otras monedas no esté subiendo, sino bajando, que es lo que les conviene, porque hace los productos de Estados Unidos más competitivos, exportándose, y las importaciones se hacen más costosas. Entonces yo creo que, Héctor, lo que nos toca a cada uno de nosotros ahora, ser muy atento a lo que está pasando, entender que van a haber novedades, van a haber avances, van a haber retrocesos, pero de manera general, un país como la República Dominicana, viendo el historial de los pasados 20 años, con crisis, hasta cataclismos hemos vivido. Héctor, hace 5 años atrás, un día como hoy, estábamos todos encerrados en nuestras casas, pensando que el fin del mundo había llegado. Sí, con el COVID. Sí, tú veías la calle, parecía una mala serie de Netflix, de fin del mundo. Y 5 años después, la economía dominicana está más fuerte que antes del COVID. Entonces, yo quiero ver todavía con mucho optimismo, realista pero optimista, de que debemos de buscar la vía de sacarle provecho a esos cambios. Y si un país está bien posicionado para quizás sacarle beneficio a todo eso, es la República Dominicana. Pero, por mientras, a corto plazo, estamos, tú sabes, como en un avión, sabemos que nos vamos de vacaciones, cuando aterricemos estar en la playa, tomando una piña colada, una Cuba libre, pero antes de llegar a la playa estamos pasando por una zona de altas turbulencias, hay que amarrarse el cinturón, escuchar bien los que nos dicen los unos y los otros, y sobre todo no dejarnos atrapar por el pánico o los que siempre están tratando de sembrar caos, confusión y tratar de ganar visibilidad por hablar solamente ver malas noticias. Es una época complicada, pero yo creo que la República Dominicana todavía es muy temprano para pensar que vamos a estar del lado de los perdedores. Creo que nuevamente, como siempre ha sido el caso en los pasados 30 años, depende básicamente de nosotros decidir si queremos ser perdedor o ganador. Henry, gracias. No, a ti, gracias, Héctor. Y espero que ahora no sea tan prolongada tu... Ya yo me sé el camino. Usted sabe, con muchísimo gusto. Sí. Y esperamos pues que efectivamente la próxima vez poder tener un poquito más de tiempo, seguridad sobre lo que está aconteciendo. Sí. Muchas Bien. gracias. Ok, y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.